revelado, que esto es. Ajá. Pero no, es que ahí donde te digo que él como que quiso insinuar que tú te habías aprovechado Se aprovechó. para ayudarme, para convencerme, como para sentirme comprometido contigo. Sí. No, le dije, no, nada que ver, le dije, nada que ver con eso, le dije. Ajá. Nada que ver con eso, le dije. Ajá. Simplemente, hermanos, yo no quiero halagarme, ni quiero señalarme tampoco yo mismo, pero simplemente yo hice lo que he aprendido en la Escritura, porque yo no estoy ganando gente, ni estoy llevando gente para un pastor, para una iglesia, o para sacarle los diezmos, o para sacarle las ofrendas. Yo no lo hice por eso, yo lo hice porque quería yo manifestar la palabra, dar la palabra y y manifestar un poquito del fruto del Espíritu Santo. A ver, ellos ahorita se hicieron a un lado. Sí, porque si esta gente que predican ese tipo de evangelio adulterado, lo hacen, agarran gente para acarrearlos, pues. Los acarrean para las iglesias, ¿verdad? Para después sacarles sus diezmos y sus ofrendas. Pero ahí es donde hubieras entrado tú. Le hubieras dicho, ¿sabes qué? El hermano me está dando el evangelio, ciertamente, me está dando la palabra, y sí me ha ayudado, me ha apoyado en lo que ha podido. Pero no es para sacarme diezmos o para sacarme ofrendas, sino para que yo conozca el verdadero evangelio que Dios quiere que yo conozca. Entonces, es real eso. O sea, sí, yo ciertamente sí lo hice y lo reconozco. Yo te apoyé en lo que pude, lo que estuvo a mi alcance, pero con este propósito que estamos viendo al final, con este propósito. Yo no estoy ganando gente para mí, pues. O sea, yo no estoy evangelizando gente y que la gente acepte el evangelio y que me sigan a mí o que yo me aproveche de ellos. No es para eso. Simplemente dar el mensaje y si lo aceptan, bien, para que un día puedan llegar al reino de los cielos. Esa es la misión. O sea, no es que nadie se aprovechó de nadie, nada de eso. No se trata de eso. Pero al pronunciar esas palabras, no es que el hermano se aprovechó de la situación, es satánico eso. Eso es diabólico eso. Porque ese que está hablando no tiene el fruto del Espíritu. Así le dije, no, porque me empezó a hacer muchas preguntas así, pues. Ajá, cachosas. ¿Qué tanto? Y te ayudó en ese momento. ¿Verdad que estaba así con él? Te ayudó. Así cosas como diciendo que. Como. Así, pues, como para. Así de esa forma, pues no hubo otra cosa más que eso. ¿Sí? Que eso de que según lo había hecho por eso. Eso era todo su. No sé si será coraje o su. Posiblemente, pero esas manifestaciones no son de Dios, hermano. No. A mí me ha tocado gente que le he evangelizado, le he dado la palabra y nunca han continuado estudiando conmigo la palabra. Y llegan otros y se van con otras personas. Yo por eso no voy a decir, no, pues que mira, que esto, ¿por qué te fuiste allá? Es su decisión. Yo cumplí con enseñarle algo del Evangelio. Salmos 18. Entonces, estamos digiriendo esta palabra. Benignidad, bondad, fe, mansedumbre. ¿Qué hace la benignidad de Dios para nuestro beneficio? 18:35. Y vamos a ver qué hace la benignidad de Dios 35. para nuestro beneficio. Sí. Dice, me diste asimismo el escudo de tu salvación. Tu diestra me sustentó. ¿Es Salmo 18:35? No, ¿verdad? Sí, Salmo 18:35. Salmo 18:35. Me diste a sí mismo el escudo de tu salvación. Ah, bueno. Entonces, miren,
Voy a leer acá porque parece que está un poquito cuatrapeado. Vamos a ver. Dice, tu benignidad me ha engrandecido. La benignidad, ¿qué es la benignidad? La benignidad es que Dios nos ha aceptado como nosotros somos. Nos ha recibido como somos. Nos ha aceptado pues como hijos, aunque éramos corruptos, aunque éramos desobedientes, éramos pecadores, éramos rebeldes. Dios nos aceptó por su benignidad y me ha, dice, engrandecido. ¿Cómo nos engrandeció Dios? ¿De qué manera nos engrandeció? Aceptándonos como hijos suyos y ser parte de la familia de Dios. De esa manera. Pero fue la benignidad de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que no somos nosotros los que buscamos a Dios, sino Dios nos busca a nosotros. Dios es benigno. Yo te acepto, sí, ven, yo te acepto. No le hace que seas rebelde, que seas desobediente. Te voy a convertir en mi hijo y ahora vas a ser parte de mi familia, la familia de Dios. Pero esa benignidad es de Dios. Dios la tiene, porque es un fruto, una cualidad del Espíritu Santo. ¿Verdad? ¿Qué espíritu deberíamos manifestar los unos para con los otros? Efesios 4. ¿Cuál es el espíritu que nosotros debemos de tener para con nuestros hermanos? De preferencia, ¿verdad? Principalmente, ¿no? ¿Qué espíritu debemos tener para con los hermanos? Efesios 4:32. 4:32. A ver qué nos dice. Efesios 4:32. Y sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como también Dios en Cristo os perdona. Vamos a dialogar un poquito. Vamos a dialogar. Dice la Biblia en Salmos que Dios es benigno. Pongan atención en esto. Que Dios es benigno. Que Dios nos acepta como somos. Rebeldes, con defectos, ¿verdad? Desobedientes, nos acepta. Nos recibe. Pero, fíjense la comparación que hace, el contraste, ¿no? Cómo Dios nos acepta a nosotros. Y lo que leímos en Efesios dice, antes sed benignos unos con otros. ¿De quién es la benignidad? Es una cualidad del Espíritu Santo, es de Dios. Entonces, si Dios nos recibe a nosotros con todos nuestros defectos, dice que nosotros debemos de ser benignos con nuestros semejantes. Debemos de aceptarlos, ser benignos con ellos, aunque tengan defectos, aunque tengan tantas cosas que no nos gusten, porque cada ser humano que se encuentra en uno, de veras que a veces es difícil, ¿verdad? Pero dice la Escritura que nosotros debemos aceptarlos, ser benignos con ellos y ser misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también nos perdonó a nosotros. O sea, que debemos aceptar al ser humano igual como Dios nos aceptó a nosotros, ¿verdad? ¿Estamos? Sí. ¿Está bien? Claro. Claro que es difícil, ¿verdad? No es No es cosa tan sencilla, pero sí se puede, porque es mandato de Dios. Si Dios nos dejó escrito en su palabra, es porque sí se puede hacer. Si no se pudiera hacer, entonces Dios hubiera dicho, bueno, esto no se lo voy a dejar a mis hijos porque no lo van a poder hacer. Pero lo dejó escrito porque sí se puede hacer. En el capítulo 5 de Efesios 1 dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante.
O sea que tenemos que mirar. Es que es tan sencillo. La Biblia nos va contrastando. Fíjense bien, nos contrasta lo que Dios hace con nosotros, cómo nos acepta así como somos, pero también nos contrasta que nosotros tenemos que aceptar a los demás como son, ¿verdad? ¿Estamos captando la idea? Dice que debemos ser imitadores. Y nos vamos a encontrar gente difícil, hermano. Nos vamos a encontrar gente. Yo me he encontrado gente muy difícil. Pero como tengo esta enseñanza de la Biblia, si Dios me aceptó a mí, me sacó de la corrupción, de la suciedad, entonces yo voy también a tenerle paciencia a la gente que anda igual, que andaba igual que yo. Tengo que ser benigno con ellos. Tengo que aceptarlos, ¿verdad? Con sus defectos. Y si quiere la palabra, si quiere recibir la palabra, pues con más razón. Si quiere el evangelio, entonces tengo que tener paciencia con esa persona. Es como cuando dimos allá, bueno, el mensaje ya lo vi, tengo como 2 años dando el mensaje allá, ¿no? En la brisa, ¿verdad? Y hasta ahorita no he visto yo acción. Sin embargo, yo sigo, mientras me inviten, yo sigo dando el mensaje, ¿verdad? Es un defecto que tiene la persona, tal vez de no tomar una decisión. Ese es un defecto, ¿eh? Una persona que no toma decisión es un defecto. Porque hay otros que toman la decisión rápido, pero hay otros que no toman la decisión rápido, son muy lentos, ¿verdad? Entonces, ¿qué hay que hacer con esa gente? Pues tener un poquito de paciencia, a ver hasta dónde, ¿verdad? Entonces, ¿qué espíritu debiéramos manifestar los unos con los otros? El espíritu de la benignidad, de aceptar a las personas, ¿verdad? ¿Qué hace la bondad o benignidad de Dios? Aquí ya te lo va cambiando. Romanos 2, 4. Aquí te lo contrasta otra vez. Es que va contrastando, hermano. Te da un texto que habla de Dios y luego te da otro texto. ¿Cómo? Tienes que ver a tu hermano, al ser humano, ¿verdad? ¿Cómo lo tienes que ver? ¿De qué manera? Efesios 2. ¿Qué hace la bondad o benignidad de Dios? ¿Qué es lo que hace? ¿Ya lo tienes? ¿Cuál? ¿Lo tienes? Presta, para que nos apoye. Romanos 2:4. A ver. ¿Qué es lo que hace esa benignidad de Dios en el ser humano? Léelo. ¿O menospreciáis? Las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. ¿Se fijan? ¿Qué es lo que nos guía al arrepentimiento? Es la benignidad. ¿Y qué es la benignidad? ¿Qué es? Es el amor, hermanos. La paciencia que Dios tiene con nosotros. Dios es benigno, es bueno, pues, ¿verdad? Y Él nos guía, dice, al arrepentimiento. Paciencia, longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Ignorando, dice, que su benignidad te guía al arrepentimiento. O sea que Dios ignora nuestros pecados, nuestra suciedad, lo pasa por alto. Y dice, bueno, si tú quieres venir a mí, yo te acepto como hijo. Y aquí entraríamos, si quisiéramos amplificar más nuestro estudio, aquí entraría la historia, la parábola del hijo pródigo. ¿Verdad? Ahí podríamos meter esa historia. Si tú vas a dar un estudio, vas a dar un tema, puedes introducir la parábola del hijo pródigo como algo extra, ¿verdad? Pero qué bonito que la benignidad, la paciencia y la benignidad, la bondad de Dios es la que nos guía al arrepentimiento, ¿verdad? Vamos más o menos, vamos entendiendo. Si estas palabras no quedan bien entendidas, a través de un diccionario se pueden ir estudiando. Puedes descargar el diccionario ahí, diccionario bíblico en tu teléfono, y ahí te vas a documentar, ¿verdad?
te vas a ampliar tu conocimiento, pero lo estamos viendo a grandes rasgos, ¿verdad? A grandes rasgos. ¿Cómo debemos tratar a los que nos han agraviado? ¿Te fijas? La comparación, el contraste que Dios va haciendo. Contraste es que Dios primero te dice Él cómo te acepta, que Él te recibe como eres. Y luego te dice, ahora tú tienes que recibir a tu hermano, tienes que aceptarlo, ¿verdad? También, así como te acepté yo, tienes que tener paciencia con él, tienes que tener benignidad y aceptarlo. Vamos a ver. Entonces es Romano, ahí mismo, lo estamos ahorita. Romanos capítulo 12. Y más adelante, capítulo 12. ¿Cómo debemos tratar a los que nos han agraviado? ¿Cómo debemos reaccionar ante ellos? Ahí lo tienen. ¿12 qué? Vas a leer el 19 y el 20. No os venguéis. No os venguéis. No os venguéis vosotros mismos. No tomar venganza, ¿verdad? Sí. Amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Hasta el 20. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer, si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No tomes venganza. Si alguien te agravia, no tomes venganza. Qué difícil es eso, ¿verdad? Pero es posible. No tomes venganza. Si alguien te hizo daño, no tomes venganza. ¿Verdad? Déjale la venganza a Dios, dice, porque Él es el que va a hacer venganza en el día de su visitación o en el día del juicio. Y luego dice, para reforzar la idea, si tu enemigo te pide de comer, Dale de comer. ay hermanos, si tu enemigo te pide de beber, dale de beber, dale de beber. Qué Dios tenemos de veras, qué Dios tan paciente, qué Dios tan benigno, ¿verdad? Y los siervos de Dios necesitamos desarrollar estas cosas, hermano. Necesitamos desarrollar estas cualidades. Yo a veces siento que me falta desarrollar esto. Pero yo sé que Dios va a ir desarrollando estas cualidades. Como dice en el 21, no seas vencido de lo malo, mas vence con el bien el mal. Ajá. Mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. El Señor va a pagar a cada uno. Si alguien nos hizo daño, si alguien nos agravia, si alguien nos agrede, Dios le va a pagar conforme a la obra de cada uno. ¿Verdad? Entonces, ¿cómo debe ser el siervo de Dios? No tomar venganza, ¿verdad? Dejarle la venganza a Él. Sí, que se ha encargado. Él se encarga. Y si tu enemigo te pide de comer, hermano, ay Dios mío, hay que darle de comer. Y si te pide de beber, pues también. A mí yo lo he vivido eso, lo he vivido, hermanos. Me ha tocado vivir eso. No cada rato, pero parece que 1 o 2 veces. Aquel que me agravió, que me hizo mucho daño, va y me pide favor. Y lo tuve que hacer. Porque es un mandato de Dios, hermano. Ya la otra vez, vino Claudio, durmió aquí. El otro día, le di cena, que no sé, pues no soy así. Entonces, se está desarrollando la benignidad de Dios, lo estamos haciendo poquito a poquito, se manifiesta, ¿verdad? De una u otra forma lo estamos manifestando, estamos reflejando la benignidad de Dios, que Dios ha puesto en nuestro corazón. Pero no es cosa sencilla, pero sí se puede. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, el que tiene el fruto del Espíritu Santo no es el que se revuelca en las iglesias, no es el que grita en las iglesias, no es el que hace
el que hace tanto escándalo en las iglesias, sino el que tiene el fruto del Espíritu Santo. Ese es el que tiene la unción de Dios. Y si todavía no nos quedó claro, entonces analicemos si tiene las obras de la carne. Si tiene las obras de la carne, no es de Dios, ¿verdad? Entonces, ¿cómo, de qué manera nosotros debemos de creer en el Espíritu Santo? ¿De qué forma debemos de creer, hermano? O sea, la manera como debemos de creer en el Espíritu Santo. No es como lo pinta, no es como lo enseña, no es como lo hemos escuchado. Es de otra forma, como enseña la palabra de Dios. De otra manera. Por eso, es el estudio de la palabra, para que no seamos engañados. Ya lo dijo en la introducción, ¿verdad? Que las apariencias engañan, dice, pero los siervos de Dios no debemos de ser engañados, ¿verdad? Tenemos que andar alerta siempre para poder ayudar al que necesite. Digo, ayudar dándole el evangelio, ¿verdad? Ayudando con el evangelio. Entonces, yo creo que está quedando claro esto. Está quedando claro, ¿verdad? Poquito a poquito. Sí, claro. Entonces estamos en Hebreos ahora. Vamos a Hebreos. Hebreos capítulo 11. Y vamos a determinar la fe, porque también la fe es una cualidad del Espíritu Santo, ¿verdad? Digo, yo le llamo cualidad, pero realmente es fruto del Espíritu, ¿verdad? La fe. Hebreos 11:6. ¿Cómo determina la fe nuestra posición frente a Dios? Vamos a ver cómo lo determina la fe. Versículo 6. Pero sin fe, hermanos, Es imposible agradar a Dios. ahí párate. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Así que el ateo, hermano, por si algún ateo llega a ver este tema, este estudio, el ateo no puede alcanzar la vida eterna, no puede alcanzar la salvación, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Pero si tú reconoces la palabra de Dios, reconoces a Dios como tu creador, como tu sustentador, como tu Dios perdonador, como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, aunque seas ateo, puedes alcanzar la misericordia de Dios. Porque sin fe, dice la palabra, es imposible agradar a Dios. ¿Y qué más dice? Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que existe o que le hay y que es galardonador de los que le buscan. El que se acerca a Dios tiene que creer que Dios existe y que es un Señor de señores, como lo hemos estudiado, ¿verdad? En Apocalipsis 14:6. Toda persona que se acerca a Dios tiene que creer. Y yo se los he dicho a las personas, ¿eh? ¿Crees en Dios de corazón? ¿Lo aceptas? ¿Crees que existe? ¿Lo reconoces? No, pues sí. Bendito sea Dios, ¿verdad? Entonces, si crees en Él, vas a creer en su palabra, en la palabra de Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y eso está en el fruto del Espíritu Santo, la fe. ¿Se acuerdan? Sí. Gálatas 5:22. Ahí está. Entonces, si creemos en todos los demás, si somos benignos, si somos pacientes, si somos, desarrollamos las otras cualidades, pero no tenemos fe, sin fe es imposible agradar a Dios. Estamos perdidos. Sí, estamos muertos. Los ateos también hacen obras, los presidentes hacen obras, ni siquiera obedecen al Señor. La gente, hay mucha gente influyente, ¿verdad? Ricos, millonarios, que hacen muchas obras y hasta en televisión lo sacan, ¿no?
donamos tantos millones para tal obra, tantos millones para tal beneficencia, y se paran el cuello, pero ni siquiera obedecen a Dios esa gente, ¿verdad? ¿Cómo se le llama eso entonces? Eso es presunción. Eso no cuenta delante de Dios, hermano. Mientras no tengan lo que dice la palabra de Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Es una obra nomás de beneficencia secular, pero hasta ahí. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Y qué es la fe? Es pues la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Ajá. Así Eso es. lo que espera. Entonces la fe es muy importante. Entramos ahora en la mansedumbre y la templanza, porque estamos desarrollando los frutos, ¿eh? Ahorita vimos benignidad, bondad y fe, los tres, la benignidad, bondad y fe, las cualidades del fruto del Espíritu Santo. Ahorita vamos a entrar en mansedumbre y templanza, que ya son los últimos dos. Más bien nos quedan otros, ¿verdad? Nos falta la paz todavía, me faltan tres. La mansedumbre, la fe y la templanza. ¿Cómo considera Dios el espíritu manso y sosegado? ¿Cómo lo considera? Primera de Pedro 3. Vamos a ver cómo nos considera Dios si tenemos un espíritu sosegado y manso. Vamos a ver qué dice Dios acerca de esto, ¿no? ¿Primera de Pedro qué? Primera de Pedro es 3:4. Mas sea adornado el hombre interior. A ver cómo nos considera Dios si tenemos un espíritu manso y un espíritu tranquilo, sosegado. A ver qué dice. Mas sea, ahí estás. Mas sea adornado el hombre interior del corazón. ¿Dónde debe estar el adorno del ser humano? ¿Dónde debe hacerse el cambio del ser humano? ¿Dónde debe estar la renovación del ser humano? Internamente, en el corazón, con la ropa imperecedera de un espíritu manso y sosegado, que es de gran precio delante de Dios. El que tiene espíritu manso y sosegado, ¿cómo dice Dios que es? Que es de gran precio delante de Dios. De gran valor, de gran estima, de gran valor, de gran importancia para Dios si somos mansos y sosegados. Así nos mira Dios, ¿no? Así nos mira nuestro Padre, que es el gran precio delante. Tiene un precio eso. Tiene un precio. ¿Cuál es el precio? Creo que es la salvación. Esa es la salvación. Qué preciosa palabra, ¿verdad, hermanos? En nuestro crecimiento y experiencia cristiana, ¿qué virtud debemos acompañar a la fe, la fortaleza y la ciencia o conocimiento? Ahí mismo en Segunda de Pedro, nos ubicamos al otro libro nomás. Estamos en primera, vamos a Segunda de Pedro, ahí adelantito, no tanto, ahí nomás. Segunda de Pedro, capítulo 1, 5 y 6. Primera de Pedro, capítulo 1, 5 y 6. ¿Qué es lo que acompaña a la fe? ¿Qué virtud debería acompañar a la fe? Vamos a ver, esos que dicen que tienen mucha fe y que su fe es muy grande y que hacen cosas y que... Vamos a ver, ¿qué debe acompañar a la fe? Primera de Pedro 1, 5 y 6. Léelo, Cecilia. Y ahora te ruego, Señora, Poniendo, no escribiéndote un nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido desde el principio. no, es Primera de Pedro 1, 5 y 6. ¿Dijiste segunda? Segunda, dijo. Ah, perdón, sí, Segunda de Pedro. Segunda de Pedro 1, 5 y 6. ¿Primera de Pedro qué? 1, 5 y 6.
Primera de Pedro, Poniendo, espérate. Primera de Pedro. Sí, capítulo 1. léelo San si Juan Juan por acá. préstale. Primera de Pedro, ¿qué? Aquí. Pero aquí. 1, 5 y 6. 1, 5 y 6. Que sois guardados Poniendo de vuestra parte. por el poder de Dios mediante la fe, Ajá. para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Bueno, dice acá, poniendo de vuestra parte todo empeño, añadid a vuestra fe el poder, y al poder la ciencia, y a la ciencia la templanza. Hasta de ciencia habla la Biblia, hasta de ciencia habla. Habla de ciencia y habla de poder. Y dice, ¿qué virtud debería acompañar a la fe, la fortaleza y la ciencia o conocimiento? La templanza, ¿verdad? Y a la ciencia, la templanza. Eso es lo que debe de acompañar. ¿Eres un científico? ¿Eres un gran hombre preparado? ¿Eres un hombre estudioso, conocedor de las ciencias de este mundo y de la palabra de Dios? Tienes que ser templado. Templado, ¿verdad? Practicar temperancia. Que no sea un hombre que se aire, que se enoje, que pierda la paciencia, sino que tiene que ser templado. Tiene que tener la temperancia. ¿Y los científicos creen en Dios? Sí hay científicos que sí creen en Dios, pero son muy pocos, ¿verdad? Sí los hay, que son creyentes de Dios. Hubo muchos en el tiempo pasado, hombres que creían fielmente en Dios, pero que también estudiaban las ciencias, estudiaban las estrellas, los astros, el espacio, ¿verdad? Pero eran siervos de Dios. Es como el hombre, hermano. Yo recuerdo ahorita, no sé si se acuerdan, no sé si fue Galileo Galilei o fue otro astrónomo que decía que la Tierra colgaba en el espacio. No sé si se acuerdan ustedes, ¿verdad? Yo me acuerdo que lo leí, creo que en la secundaria, que la Tierra colgaba del espacio, ¿verdad? Eso es reciente, pero anteriormente no se creía eso, que la Tierra colgaba en el espacio, ¿verdad? No había esa creencia. Y entonces ese hombre que decía eso era un gran estudioso de la Biblia, porque la Biblia dice que la Tierra cuelga de un hilo. Así dice la escritura, la Biblia lo dice. Ese científico yo creo